Las cifras no cuadran. Solicitud humanitaria de la ONU enciende las alarmas sobre la verdadera magnitud del terremoto en Venezuela. Llamado urgente. Organismos de derechos humanos exhortan a facilitar el ingreso de asistencia global a Venezuela. Realpolitik sobre las ruinas. Estados Unidos reconoce el control territorial del chavismo, mientras Machado enfrenta el veto fronterizo. Hay noticias que informan y otras que marcan la vida de un país. En Impacto Venezuela asumimos el compromiso de contarles ambas con rigor, contexto y responsabilidad. Gracias por estar con nosotros. Soy Génesis Pérez y hoy es martes 30 de junio de 2026. Comencemos. Mientras la administración chavista reporta cerca de 2.000 personas fallecidas por el terremoto, la ONU confirmó la solicitud de 10.000 bolsas como parte de la respuesta humanitaria. La diferencia entre ambas cifras genera interrogantes sobre la magnitud de la tragedia, en momentos en que nuevas lluvias y tormentas eléctricas golpean varias regiones del país y ponen a prueba la capacidad de respuesta de los organismos de emergencia. Juliana Palmar nos cuenta. Las cifras del terremoto vuelven a estar bajo la lupa. Aunque el balance oficial reporta casi 2.000 fallecidos, la ONU sostiene que el colapso de decenas de edificios hace prever un número mayor de víctimas. Por ello, confirmó la compra de 10.000 bolsas coordinadas con las autoridades venezolanas. We are definitely looking at a number that is higher than the one already reported. I can give you a proxy indicator. We are procuring, and this is something that has been agreed with the authorities here, 10,000 body bags. The government is leading a large-scale operation that is focused primarily at this stage on still search and rescue. El último balance oficial elevó la cifra a 1.943 personas fallecidas, mientras continúan las labores de recuperación y rescate de personas entre los escombros. Pero esta cifra revela algo más profundo, un posible subregistro en comparación con las declaraciones del coordinador de la ONU en Venezuela, lo que refleja la magnitud de la emergencia que aún enfrenta las zonas afectadas. Hasta el día de hoy se contabilizan 1.943 personas fallecidas. Tenemos un número de heridos que llega a 10.571. Hasta este momento tenemos 15.866 personas damnificadas. Ya están habilitados 14 refugios en el estado La Guaira y tenemos habilitados 55 refugios entre Caracas, Miranda y los otros estados afectados. En Aragua, las autoridades regionales reportaron 7 fallecidos, 10 personas atrapadas y 769 damnificados reubicados. Además, 30 inmuebles fueron catalogados en alto riesgo, reflejando que la emergencia también se extiende en otras zonas del país. La información es una persona rescatada, está siendo atendida en el Hospital Central de Maracay, visitada constantemente por nosotros, acompañamiento, 5 personas fallecidas y mantenemos las labores de búsqueda y de rescate de nuestros familiares que se encuentran acá en este espacio de Bosque Lindo. A la tragedia del terremoto, ahora se suman fuertes lluvias en el estado Portuguesa, tormentas eléctricas en el estado Bolívar y otras afectaciones naturales en otros estados del país. Las nuevas emergencias obligan a bomberos y protección civil a atender múltiples frentes al mismo tiempo, mientras las operaciones de búsqueda y rescate continúan bajo condiciones cada vez más adversas. Para Impacto Venezuela, Juliana Palmar. Es momento de conocer la opinión de nuestra audiencia. Como cada día, abrimos este espacio para leer sus comentarios y escuchar sus respuestas a la pregunta del día, porque su voz también forma parte de la noticia. ¿Qué considera usted que debería hacerse primero para garantizar que las nuevas viviendas sean seguras y que en el futuro no se repita una tragedia como esta? Héctor García dice que para una reconstrucción de las viviendas se requiere científicamente que los ingenieros y arquitectos se encarguen de esa labor. Por su parte, Jesús Alfredo Carmona indica que para solucionar el tema de la vivienda es prioridad sacar a esos criminales. Denise Rangel nos dice lo siguiente:
debe haber una revisión del proyecto de las viviendas y luego una inspección durante la construcción de las mismas. Todo el proceso debe ser con ingenieros inscritos en el Colegio de Ingenieros de Venezuela. Finalmente, Rafael Cornieles opina que primero, contratar gente responsable, segundo, fiscalización de los materiales a usar para asegurar una nueva obra que no represente peligro para quien la habilita. Gracias por comentar. Seguimos con más. La tragedia en Venezuela abre una nueva zona gris diplomática. Mientras María Corina Machado denuncia trabas para regresar al país, Estados Unidos evita respaldar públicamente su ingreso y se limita a hablar de soberanía, control territorial y asistencia humanitaria. Pero en paralelo, su encargado de negocios, John Barrett, ya participa dentro de Venezuela en la coordinación de la emergencia junto a autoridades chavistas. La catástrofe no solo mueve ayuda, también reordena permisos, accesos y poder. Quique Frías con los detalles. Mientras Venezuela intenta salir de los escombros de la tragedia, la líder política María Corina Machado permanece en Panamá denunciando trabas para regresar al país. El chavismo restringe vuelos, administra los permisos de entrada y controla la emergencia desde el territorio. Al mismo tiempo, Estados Unidos evita respaldar públicamente el retorno de la líder opositora y sostiene una relación operativa con las autoridades chavistas que hoy manejan la catástrofe. El régimen cerró el espacio aéreo de nuestro país para intentar impedírmelo. Quiero volver a Venezuela para acompañarnos en estas horas desgarradoras. Quiero que mis manos se sumen a las suyas en la búsqueda, en el consuelo y en el abrazo. La vocera en español del Departamento de Estado, Natalia Molano, fue cuidadosa. Dijo que Washington no tiene una postura oficial sobre el regreso de Machado y apeló a la soberanía venezolana, al control territorial y a la prioridad de salvar vidas, pero esa neutralidad pública contrasta con la presencia de John Barrett, encargado de negocios de Estados Unidos, dentro de Venezuela y en coordinación directa con la mesa que administra la emergencia. Al final del día, Venezuela sigue siendo un país soberano con autoridades interinas y ellos son la última autoridad de su territorio. Estados Unidos, claro, ha estado en colaboración muy cercana a partir de enero de este año y nuestras autoridades en el terreno están muy enfocadas en la devastadora tragedia que estamos viviendo allá en Venezuela. El dato que termina de abrir dudas lo reporta el Wall Street Journal. Funcionarios de la administración Trump han priorizado la estabilidad, el acceso al petróleo venezolano y la cooperación en seguridad por encima de una transición democrática inmediata. En este contexto, tenemos a una María Corina Machado a la puerta de regresar para ayudar en la reconstrucción tras el desastre. Delcy como el interlocutor y persona de confianza de Washington, mientras que Estados Unidos se mueve bajo un extraño pragmatismo. La tragedia no solo dejó edificios caídos, también dejó expuesta la nueva arquitectura del poder. Reportó para usted Quique Frías. Impacto Venezuela. En medio de la emergencia provocada por los terremotos, organizaciones de derechos humanos alertan sobre el riesgo que enfrentan los presos políticos en Venezuela debido a presuntos daños en centros de reclusión y exigen medidas humanitarias urgentes. María José Prado nos informa. La secuela de los terremotos del pasado 24 de junio también alcanzan a la población privada de libertad. La organización Justicia, Encuentro y Perdón advirtió que las réplicas mantienen en situación de especial vulnerabilidad a los presos políticos recluidos en distintos centros penitenciarios del país y exhortó al Estado venezolano a adoptar medidas humanitarias urgentes para proteger su vida e integridad. El pronunciamiento surge luego de las denuncias del Comité por la Libertad de los Presos Políticos, que reportó presuntos daños en las infraestructuras de las cárceles de Ramo Verde y el Rodeo 1, así como condiciones que aumentarían el riesgo para los detenidos. No debería haber presos políticos el día de hoy. Luego de todo lo que ha pasado, que aún queden más de 500 presos políticos en Venezuela, es un insulto. Hay muchos de esos presos políticos que perdieron su familia, como el señor de Gobella, que le quedó solamente sus hijas porque su esposa falleció durante el terremoto en el estado Vargas. Es una situación muy difícil. La información que nos llega es que en ciertas cárceles la situación es bastante difícil, se lo digo yo, que en el Iglicoide, gracias a Dios, fue cerrado, pero más bien desalojado. Pudo haber pasado una tragedia. Tenemos información de Ramo Verde, donde yo estuve preso en el año 2017, que parte del piso 5 está en una situación bastante comprometida, hubo caída de escombro. Es decir, ahí no hay condiciones para que estén personas viviendo en una instalación que queda resentida por lo del terremoto. Incluso porque son presos políticos, son personas que no cometieron ningún delito, que no cometimos ningún delito. Creo que hoy la exigencia a Larry Laboe, a Carislia Rodríguez como presidente del TCJ, incluso la propia Delcy Rodríguez,
es que debería haber medidas cautelares masivas, indultos para personas que no cometieron ningún delito y que podrían incluso estar en la calle apoyando en labores de rescate, en labores de apoyar en este desastre, en este hecatombe. Justicia, Encuentro y Perdón pidió la liberación inmediata de los presos políticos como una medida humanitaria excepcional y solicitó inspecciones técnicas en todos los centros de detención para verificar el estado de las edificaciones tras los sismos. La organización también instó que, de ser necesarios traslados por riesgo estructural, las autoridades informen oportunamente a los familiares y eviten cualquier situación de incomunicación. Entre tanto, el Comité por la Libertad de los Presos Políticos aseguró que familiares de internos en Ramo Verde reportan daños en el 5º piso del penal, lo que habría obligado a algunos reclusos a permanecer en espacios abiertos por temor a nuevos colapsos. En el Rodeo 1 denunciaron que las condiciones de reclusión ya eran precarias antes del terremoto y que la emergencia incrementó los riesgos dentro del recinto. No es el momento de la represión, es el momento de la solidaridad y del ejemplo de la unión nacional, que mejor que se dé la libertad de los presos políticos. Consideramos que sí debería adoptarse de forma inmediata la liberación, sea a través de medidas cautelares de presentación o incluso indultos al sobreseimiento de las causas. Es una situación muy difícil. ¿Por qué? Porque sabemos el estado de las cárceles, son estructuras que no están realmente con una estructura bien hecha, entonces podría ocurrir una tragedia que nadie quiere. Por eso nosotros, como expresos políticos, exigimos el día de hoy a Delcy Rodríguez, al fiscal general Larry Daboe, que se lleve a cabo una liberación masiva de los presos políticos. Hay dos opciones, medidas cautelares, sobreseimiento de la causa, o la propia Delcy Rodríguez lo puede hacer por las medidas de indulto. No es el momento de la represión, y si esta tragedia nos puede unir como venezolanos, qué mejor que la libertad de los presos políticos. Las organizaciones de derechos humanos insisten en que incluso en situaciones de desastre natural, el Estado mantiene la obligación de garantizar seguridad y los derechos de todas las personas bajo custodia. Mientras continúan las réplicas, reiteran el llamado a adoptar medidas urgentes que permitan reducir los riesgos dentro de los centros de reclusión y preservar la vida de quienes permanecen detenidos. Detrás de cada transmisión en vivo hay decisiones que pueden salvar o poner en riesgo una vida. La cobertura del terremoto pone en la mesa una pregunta incómoda. ¿Están los periodistas venezolanos recibiendo la formación necesaria para cubrir desastres cada vez más complejos? Cuando miles de venezolanos documentan los estragos del terremoto, otra realidad pasa casi desapercibida. Quienes cuentan esa tragedia también enfrentan riesgos. Cubrir un desastre natural no consiste únicamente en encender una cámara. Significa trabajar entre estructuras inestables, manejar información crítica y tomar decisiones que pueden marcar la diferencia entre informar o convertirse en una víctima más. En las principales cadenas internacionales, los periodistas que cubren guerras, terremotos o crisis humanitarias suelen recibir entrenamiento en seguridad y protocolos para actuar en escenarios de emergencia. En Venezuela, aunque existen periodistas con amplia experiencia en coberturas complejas y algunas organizaciones ofrecen talleres especializados, no hay evidencia de un programa permanente y sistemático de formación para corresponsales en zonas de alto riesgo. Es fundamental esta formación en estos momentos de tragedia. Lamentablemente en Venezuela se ha perdido el mecanismo de aprendizaje natural según el cual los periodistas más veteranos instruían a los periodistas novatos en las redacciones, pero es que ya no hay ni siquiera redacciones en los medios de comunicación hoy en día están conformados sobre todo por periodistas con poca experiencia. Los periodistas veteranos o se han ido del país o están en otras actividades distintos al reporterismo. Entonces ese mecanismo de aprendizaje natural se ha perdido. La experiencia internacional demuestra que el conocimiento técnico y el conocimiento del territorio se complementan. Los corresponsales extranjeros suelen llegar con un entrenamiento en coberturas de alto riesgo. Los periodistas venezolanos, por su parte, conocen el contexto, las comunidades y las dinámicas locales como pocos. El desafío es combinar ambas fortalezas para responder a un escenario donde los desastres naturales, las restricciones operativas y la necesidad de informar con rapidez exigen cada vez mayor preparación. Bueno, es que los periodistas extranjeros que están en Venezuela en estos momentos haciendo cobertura generalmente tienen una experiencia importante. Ya han cubierto otro tipo de tragedias similares, tienen formación y tienen experiencia. Pero en el caso del periodista venezolano también tiene algunas ventajas. Por ejemplo, el conocimiento del terreno. Digamos que el venezolano tiene unas características naturales que también los ayuda a resolver el momento. Cada emergencia deja lecciones para ingenieros, rescatistas y autoridades. También para el periodismo. En un país expuesto a emergencias cada vez más frecuentes, formar periodistas capaces de informar sin poner en riesgo su vida ni la de otros deja de ser
una especialización y se convierte en una necesidad, porque en medio del desastre, una información precisa, verificada y obtenida con seguridad también puede salvar vidas. La emergencia en Venezuela también ha puesto en alerta a la comunidad internacional. Desde diferentes partes del mundo continúan llegando mensajes de solidaridad y anuncios importantes para apoyar las familias afectadas. Revisemos las reacciones más importantes y empecemos con nuestro canal de la casa Impacto Venezuela. La OMS teme el brote de enfermedades tras el doble terremoto en Venezuela. La Organización Mundial de la Salud advirtió sobre el riesgo de brotes de enfermedades tras el doble terremoto que golpeó a Venezuela debido a la saturación de hospitales, los daños en la infraestructura sanitaria y las fallas en los servicios de agua y saneamiento. El organismo alertó que estas condiciones podrían favorecer la propagación de enfermedades prevenibles por vacunación, como el sarampión, la difteria y la tos ferina, así como de infecciones transmitidas por mosquitos y agua contaminada, entre ellas dengue, malaria, Zika y fiebre amarilla, mientras decenas de centros de salud continúan operando bajo una fuerte presión. CIDH y Redesca se solidarizan con el pueblo de Venezuela y llaman a garantizar una respuesta humanitaria integral. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y su Relatoría Especial Redesca expresaron su solidaridad con Venezuela tras los terremotos del 24 de junio y exhortaron a las autoridades a garantizar una respuesta humanitaria integral. El organismo pidió asegurar el acceso sin discriminación a atención médica, agua potable, alimentos, refugio y comunicaciones, con especial protección para niños, adultos mayores, personas con discapacidad y otros grupos vulnerables. Además, hizo un llamado a la comunidad internacional para reforzar la ayuda humanitaria y solicitó al Estado facilitar el ingreso y la coordinación de la asistencia ante la magnitud de la emergencia. Bogotá ya recolectó 3.5 toneladas de ayudas para los animales afectados en Venezuela. Bogotá continúa demostrando su solidaridad con Venezuela tras el terremoto. En el primer día de la campaña Una Garra por Venezuela, liderada por el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal, el Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá, Laica y Avianca, se recolectaron 3.5 toneladas de alimento, medicamentos veterinarios y otros insumos destinados a perros, gatos y animales de compañía afectados por la emergencia. Cerca de 1 tonelada ya fue enviada a territorio venezolano, mientras la campaña de donaciones permanece abierta para quienes deseen seguir apoyando esta iniciativa humanitaria. En medio de la tragedia que dejó el terremoto en La Guaira, Juan Cordero decidió convertir el fútbol en una herramienta de esperanza. Aunque también resultó afectado por la emergencia, este obrero y entrenador dedica su tiempo a organizar actividades para los niños refugiados en Catia-la-Mar, demostrando que incluso en los momentos más difíciles, el deporte puede devolverles una sonrisa. Veamos. En medio de la incertidumbre y el dolor que dejó el terremoto en el estado La Guaira, una historia de solidaridad comienza a marcar la diferencia entre quienes hoy lo han perdido todo. Se trata de Juan Cordero, un obrero de la construcción que además de su trabajo diario, dedica parte de su tiempo a entrenar fútbol y que ahora ha decidido convertir el deporte en un refugio para decenas de niños afectados por la tragedia. Aunque también es una de las víctimas del sismo y enfrenta las dificultades que atraviesan cientos de familias desplazadas, Cordero no ha dejado que la emergencia apague su compromiso con los más pequeños. Cada día busca un espacio seguro donde los niños puedan correr, jugar y olvidarse, aunque sea por unos minutos, del miedo y las pérdidas que dejó el desastre. Con una sola pelota y mucha voluntad, organiza improvisadas jornadas deportivas en el campamento de refugiados ubicado en Catia-la-Mar. Para él, el fútbol representa mucho más que un juego. Sin embargo, reconoce que necesita apoyo para continuar con esa iniciativa. Su principal petición es recibir balones, conos, uniformes y cualquier material deportivo que le permita seguir entrenando a los niños y ampliar las actividades recreativas dentro del refugio. Estamos damnificados como mucha gente aquí. Yo perdí mis materiales, perdí una hermana, y tengo 3 hijos y una mujer y yo. Estos son los niños de la categoría de 8 a 11 y 12 años, en la cual yo me dedico como asistente técnico.
Mientras las labores de recuperación continúan en las zonas afectadas, gestos como el de Juan Cordero demuestran que la solidaridad también puede expresarse desde una cancha improvisada. En medio de la tragedia, un balón se ha convertido en una herramienta para sembrar esperanza y recordar que la reconstrucción no solo implica levantar viviendas, sino también ayudar a sanar las heridas emocionales de quienes más lo necesitan, los niños. Con esta información cerramos nuestra emisión de hoy. Seguiremos atentos a cada avance y a cada historia que refleje la realidad que vive el país, con el compromiso de mantenerlos siempre informados. A todas las familias afectadas les enviamos un abrazo solidario y nuestros mejores deseos de fortaleza para los días que vienen. Soy Génesis Pérez, gracias por estar con nosotros.